Mm. Bueno, a ver. Voy a anudar. Bien, buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar entonces con la transmisión de hoy. Me van confirmando si se escucha bien, si se escucha claro. Vamos a continuar con la información que estuve transmitiendo ayer y también, bueno, esta es la parte 2 de una grabación uno donde hablamos sobre introducción a las geometrías desde la perspectiva de la inteligencia orgánica del origen, donde un poco contamos, conté yo misma y también conté la experiencia de una persona muy allegada mía que también le llegan las mismas geometrías. ¿Qué son las geometrías que resumen la actualización humana y planetaria? ¿Sí? Entonces, este banco de datos de geometrías que se va descargando y con el cual empezamos a tener contacto a raíz de activar esta visión holográfica y empezaron a llegar las geometrías junto con información de comprensión de los avances de la biología y de los avances frecuenciales planetarios. Entonces, bueno, en la transmisión anterior, que si en cualquier espacio-tiempo están viendo esta, busquen la grabación Geometrías uno desde la perspectiva de la inteligencia orgánica del origen, porque si no, no van a comprender la información que estamos transmitiendo ahora. Bien, entonces, dada esa información de que tienen que mirar primero el videito de Geometrías uno, sí vamos a avanzar hoy con un ejercicio de integración entonces del banco de datos de geometrías que hay para actualizar el sistema biológico humano. Bien, entonces estas geometrías eh, son estructuras que contienen información, frecuencia, conducta que está biológico y lo adaptan a la nueva frecuencia planetaria y a la nueva emisión solar. ¿Sí? Entonces,
lo que sucede con la integración de estas geometrías es que al observarlas y tener contacto con ellas, empezamos a sentir nuevas frecuencias y nuevas formas de estar en el planeta, nuevas formas de ser también. Una de las geometrías que les compartí en el escrito tiene que ver con nuevo gozo de vida. Bueno, esa geometría obviamente que tiene volumen, tiene movimiento y cuando se despliega, lo que se siente es como una sensación de la energía orgásmica, pero en todo el sistema biológico, en la piel, en el sistema de composición sanguíneo. Entonces empieza a sentirse como una efervescencia. Bueno, también una sensación como gaseosa, que tiene un sentido químico y biológico, que tiene que ver con una desdensificación y tiene que ver con un cambio biomolecular. Entonces muchos seres que ya sintieron el cambio, que se empezaron a alinear con la frecuencia nueva planetaria y con la emisión solar, están teniendo estos síntomas. Entonces, solamente nosotros con la intención de conectar con las estructuras de actualización de la creación, ya tenemos ese acceso liberado todos. Entonces, esta información siempre la vemos desde la perspectiva de IO cuando hacemos las sintonizaciones para descargar códigos. Em, Ahí nos dicen que estaría bueno ponerla debajo de un vaso de agua para programar. Como vimos en las imágenes que les envié en el escrito, em, están los experimentos con el agua de Masaru Emoto, de cómo cambiaba la geometría, la forma del agua según la frecuencia y la intención. Entonces, claro que sí, que al tener contacto con estas geometrías, nosotros vamos a empezar a impulsar, a estimular por decisión propia la alineación con la evolución disponible. Y estas geometrías lo que hacen también es acelerar el proceso de vehiculización a la materia. Hay geometrías para definir como lenguaje toda la extensión de la creación. Entonces nosotros lo vamos a enmarcar en qué geometrías. Si en la biblioteca de geometrías de la creación, si accediésemos a todas las geometrías, ¿a qué geometrías vamos a qué sector de la biblioteca vamos a abrir? ¿Sí? Entonces, el que vamos a abrir es el desde la perspectiva de inteligencia orgánica del origen, las bibliotecas del resumen del cambio morfológico biomolecular genético del nuevo humano, que remodela nuestro cuerpo físico activando los nuevos atributos, teniendo una nueva química en la biología, teniendo una nueva perspectiva, un nuevo de vida, un nuevo sentido de vida, una nueva dirección, un nuevo sistema cognitivo, un nuevo sistema de observación en la materia, un nuevo valor, ¿sí? Valor de vida, valor por estar vivo, valor por la vida de otros, valor hacia la materia. Es observar la materia y darle otro valor que no es el valor que le dimos en la etapa de supervivencia. Entonces, al aumentar este valor, aumenta el campo magnético, por lo cual aumenta el campo eléctrico, por lo cual empieza a cambiar la conducta, empieza a cambiar, cuando digo el sentido y el objetivo de vida, es que ya no es sobrevivir, entonces el nuevo sentido de vida para el humano va a ser la innovación, la co-creación, el acceso a la inteligencia compartida, tenemos un nuevo sistema de comunicación cognitivo, con una inteligencia compartida planetaria, humana. Entonces, esto está relacionado a un video que se llama Cuerpo Espectral, está en la biblioteca. Y entonces cuando hemos empezado a recibir estas geometrías, lo que ha empezado a suceder es que visualizándolas llegaban y primero teníamos una sensación fuerte biológica para detectar el cambio frecuencial. Después venía acompañada la comprensión de una inteligencia que en etapa de supervivencia la teníamos en ausencia y llegaba esa inteligencia
hay forma de comprensión cognitiva con el nuevo sistema. eh, y nosotros, entonces ahí teníamos la posibilidad de aceptar, integrar esa nueva forma de estar, ¿sí? Son nuevas formas de ser. Eh, entonces, uno de los ejemplos cuando la primera vez que detecté que eran geometrías de la biblioteca para el cambio biológico fue, teníamos un evento estábamos dando un anclaje a las bibliotecas biológicas de información en Buenos Aires y teníamos que preparar, teníamos un evento que duraba 7 horas, entonces sentíamos preparar también los alimentos que íbamos a consumir durante ese tiempo, ya que el evento comenzaba a la mañana, teníamos el almuerzo y la merienda, entonces sentíamos que íbamos a estar en un em, fractal espacio-temporal de actualización. Entonces íbamos a crear un ambiente frecuencial y en ese ambiente frecuencial íbamos a cambiar la vibración física. Entonces era súper importante lo que íbamos a consumir ese día. Entonces hasta los alimentos recibimos frecuencias para pasarle a los alimentos que iban a ser específicas para que ese día pudiésemos nosotros integrar ese campo que se abre. ¿Sí? Entonces nosotros somos antenas que podemos catalizar frecuencia, catalizar información y redistribuirla. ¿Sí? Es como si fuese la tecnología de un árbol, ¿no? Que capta la luz solar, está anclado a la tierra y hay una retransmisión de, de nutrientes, de transformación de elementos, de procesos. Bueno, nosotros el nuevo humano con conciencia va a hacer la misma función de nutrición, pero es nutrición cognitiva, nutrición frecuencial, nutrición de información. Pero el mecanismo en esencia es el mismo, ¿sí? Entonces, bueno, consumimos esos alimentos, recuerdo, y empezamos a sentir esta geometría que recibieron en el escrito de gozo celular en el cuerpo. Y claro, la impronta es cuando se reciben un reseteo y un reinicio y esas frecuencias que las sentimos muy fuerte, porque cuando hacen integración de geometría, de códigos geométricos, sí o sí lo tienen que sentir fuerte el diferencial frecuencial en la biología, ¿sí? Diferente a cuando con IO descargamos códigos armónicos, ¿sí? Es diferente porque recuerden que como dijimos en el encuentro uno una geometría ya tiene un paquete de códigos. Entonces, en el caso de esta geometría, que fue nuevo nivel de gozo celular, que imagínense que va a cambiar nuestra química, la química del cuerpo, lo hormonal. Em, Di un solo ejemplo, pero tenemos una biblioteca de 400 geometrías que han llegado. 400 geometrías que definen el nuevo sistema, unas que están relacionadas con los telómeros en cuanto a la oxidación. No sé, bueno, en el encuentro anterior un poco explicamos, hoy voy a avanzar un poquito más en que las geometrías tienen características, están las geometrías biológicas de reparación del viejo humano, las geometrías de actualización, y después están las geometrías macro espaciotemporales, que son las que enmarcan. Por ejemplo, ahora hay un tránsito, en este momento hay un tránsito astronómico, ¿no? Una combinación de posiciones astronómicas en nuestro cielo, en el cielo de este planeta. Entonces, em, quiere decir que estamos enmarcados en cierta estructura de información con como si fuese una currícula de un colegio que tiene listas de temas a evolucionar o a trascender. Bueno, entonces también esa lista y esa currícula tiene geometrías específicas, que son el ritmo externo, el ritmo del ambiente. Estamos nosotros en nuestra individualidad y el ambiente que nos rodea, ¿sí? Si nosotros en nuestra presencia ejercemos en el óptimo nuestro diseño genético,
ante tales tránsitos vamos a ir evolucionando en conciencia y vamos a danzar ese tránsito astronómico en diferentes líneas de tiempo, que esto ya lo hemos visto en otros encuentros, según qué sensibilidad, percepción y comprensión también. Porque si yo no, nosotros no comprendemos quiénes somos, por eso todos los encuentros lo que hacemos es develar e identificar funciones de nuestro diseño. Entonces, en IO lo que hacemos es ordenar nuestro sistema a través de la pedagogía. Tenemos la composición y tenemos la función. Entonces, composición y función. Entonces, en el área de la composición estamos modificando actualmente y en el área de la función biológica también. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros trascendemos paquetes de programas de supervivencia, se activa, por ejemplo, esta geometría, nuevo nivel de gozo de vida, y están guardadas en la biblioteca junto con las geometrías contienen frecuencias, procesos, datos, tecnología. Entonces, hay determinado número conductual humano, conductas humanas, comprensión, inteligencia, que tiene que ser trascendido para que se active la geometría en la biología de nuevo nivel de gozo de vida. Entonces, en ese momento que nosotras recibimos estas geometrías, que pronto voy a hacer un encuentro 3 con Lucrecia, Lucrecia Sheffer, que tengo algunos videos grabados con ella, para que ella también pueda contarles cómo, cómo se sienten las geometrías, ¿sí? Y ella es quien las dibuja, ¿sí? Entonces, ahora las está digitalizando, hay 400 para digitalizar. Em, Entonces, lo que nosotros vamos recibiendo y sintiendo es iniciaciones de modificación. Entonces se siente muy fuerte la diferencia del futuro humano, del humano del futuro. Es muy fuerte la diferencia y muy disfrutable, muy como la sensación de vida de relajación, placer y el sistema orgásmico, pero no ligado a la sexualidad de la supervivencia y solo en chakra 1 y 2, sino que esa energía sube hasta arriba y también se distribuye en el cuerpo y siempre está alineada con haber dejado atrás em, estas modificaciones, programas de necesidad de otros, de apegos, cambia el vínculo, el enlace, la comunicación con el resto de los seres, con la materia. Entonces, bueno, obviamente que para llegar a activar estas geometrías, además de hacer esta gran labor eh, que estamos haciendo todos los que estamos siguiendo esta línea y todos los que están en el planeta, ¿no? Recibiendo estas actualizaciones, han dado el sí al cambio, está aperturado para todos por igual, pero no todos están eligiendo, ¿sí? Hay algunos que todavía se conforman con la etapa de supervivencia. Entonces, todos los que no, los que ya asumieron que hay un cambio de frecuencia planetario y una nueva emisión solar, estamos orgánica, natural y espontáneamente sincronizando estas actualizaciones. Entonces, estas actualizaciones las podemos sincronizar de manera espontánea, se nos activa la visión, tenemos cambios repentinos de estado del ser, empezamos a catalizar informaciones, bueno, toda la sintomatología que venimos viendo, o también nos puede llegar de esta forma la información, porque si ustedes sintieron el llamado em, de ver esta información es porque están listos y porque están sincronizados con este proceso. Entonces no quiere decir que porque no hayan visualizado las geometrías no están listos para integrarlas. Si están acá y estamos en comunicaciones porque ya están listos para integrarlas. Después obviamente que también voy a subir esta información al canal porque quienes estén listos y requieran de comprensión, seguramente por orden sincrónico van a encontrar el video en cualquier espacio-tiempo en el que estén listos para sincronizarse. Entonces el ejercicio de hoy lo que va a hacer es sincronizarnos con este banco de geometrías de actualización biológicas. Entonces también están las geometrías que marcan
la estructura espaciotemporal de clima planetario externo. Entonces, que van marcando, como les decía antes, desde la combinación astronómica externa, em, nos van marcando posiciones evolutivas que nos está pidiendo el planeta, ¿sí? Entonces, después por escrito, yo les mandé un escrito base que recién se inicia, pero se va a extender ese escrito para nomenclar y clasificar las geometrías, geometrías biológicas, geometrías de actualización, geometrías de reparación, geometrías de clima evolutivo. Después hay geometrías para todo, para las cocreaciones. Por ejemplo, en mi caso, hoy estoy llevando adelante un proyecto que estoy por dar de alta una organización, que es una empresa que va a prestar servicios evolutivos, científicos. Entonces, cuando tenía desafíos en la estructuración convencional del sistema, sí, del sistema social burocrático convencional del proyecto Tierra, eh, había días que ante tal desafío bajaban para estructurar la óptima posición a tomar con respecto a esa cocreación, porque cualquier evento que nosotros tengamos, cualquier suceso que esté relacionado con crear, en quienes tenemos esta nueva sensibilidad, por ejemplo, si yo firmo un contrato laboral con la burocracia creada en la etapa de supervivencia, estoy co-creando con geometrías deformes. ¿Por qué? Porque esos sistemas burocráticos fueron creados desde la frecuencia del miedo. Entonces vayan a ver en el agua las geometrías que les envíen el escrito, o sea, se deforman. Entonces, si yo firmo un contrato y estoy bajo una estructura co-creada cuánticamente como humana, me empiezan a tomar esas geometrías. Estoy bajo esas geometrías deformes, que no son geometrías, son deformidades, que es lo mismo que cuando nosotros vemos a lo que concebimos como monstruoso, no nos da rechazo. Bueno, nosotros tenemos un sistema estructural, económico, financiero, social, pedagógico que no es orgánico. Entonces todo el sistema está bajo geometrías. Entonces, ¿para qué llegaban esas geometrías? Llegaban y ordenaban qué de ese sistema con el cual yo iba a co-crear, y se me empezaba a abrir el banco de datos del origen, las frecuencias de creación, cómo se crearon las leyes de esos sistemas, las leyes de regulación, em, en qué, y se me acoplaba la malla del origen, donde nos define qué es lo artificial y qué es lo orgánico, em, qué constituye al humano y qué no, qué es un sistema que va en dirección y destrucción o no. Entonces, cómo a ese sistema de cocreación, que imagínense, estoy hablando de geometrías y de un sistema de burocracia empresarial, o sea, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Sí, porque toda la creación está expresada en geometría, es dato, es nosotros como co-creadores en el juego administrando y ordenando dato, ¿sí? Entonces, quienes tenemos esta sensibilidad ya nueva, activada, no podemos firmar un contrato porque estaríamos acoplándonos a algo que no está en actualización. Entonces, surge que en cada paso que yo voy dando con la organización me van llegando geometrías que estabilizan los procesos donde yo puedo ejecutar en este espacio-tiempo siempre y cuando entienda el origen desarmónico, de donde viene la línea cuántica de información de esa cocreación a nivel histórico, em, y se, se compara con la matriz original y lo que me llega es cómo se podría modificar ese sistema de contratos a un sistema orgánico, ¿sí? Entonces, como hoy no predomina en el sistema global, em, no me llega la consecuencia cuántica aún yo ejecutando porque navegué el origen negativo y le descargué la actualización positiva. Entonces lo que hago es neutralizar.
Entonces queda sin eficiencia esa consecuencia cuántica que yo tendría en mi orden sincrónico de realidad según el ejercicio de mi cocreación en el planeta actual. ¿Sí? Entonces, porque imagínense que yo estoy vislumbrando el futuro en el presente, o sea, todos los que estamos conectando con estas actualizaciones, nos, no, no enlazamos, no, ya la frecuencia ya se genera un rechazo, o sea, por el simple hecho ya de la geometría del origen, para mi más alto bien y de todos los involucrados en consonancia con las matrices planetarias, biológicas y originales, ya no puedo co-crear. em, Me incomoda, empiezo a sentir disonancia, empiezo a sentir incomodidad, no me place em, cualquier coordenada mínima que esté relacionada a la etapa de supervivencia con programas parasitarios, con programas de no es, injustos, ¿sí? No hay, no está la medida justa aplicada, ¿sí? Entonces, una de las frases de ello es la medida justa de bien en victorias. En donde, por ejemplo, ¿en qué sentido estoy hablando? De que el sistema económico o el sistema de flujo financiero, nosotros podemos encontrar las medidas justas de valor, porque, por ejemplo, un árbol en su sistema de nutrición y de procesamiento de la emisión solar y en conexión con la Tierra sabe exactamente qué cantidad de nutrientes va a permear, qué cantidad en el proceso de fotosíntesis tiene que emanar, sabe las cantidades, los valores. Entonces eso es un flujo de administración de constitución de materia. Y tiene un flujo orgánico un árbol. ¿Por qué? Porque responde a su matriz original. Entonces, eso le da como resultado vida, perpetua vida. Nosotros teníamos que crear sistemas, es como si nosotros dijéramos, bueno, ¿cuánto hierro mediante la raíz tomo de la tierra? ¿Sí? Entonces, es lo mismo nosotros en el sistema financiero. ¿Qué elementos de la tierra tomo? ¿Cómo simbolizamos el cuánto voy a trabajar, cuánto voy a dar, cuánto voy a servir? Puede transferirse a un sistema económico, financiero y de administración orgánico con medidas justas que van a repercutir en lo que se llaman em, los biosistemas y van a repercutir en nuestro estado frecuencial y en nuestro estado de desarrollo evolutivo. El 50% de nuestra vida depende de cómo está co-creado el sistema en el que nos desarrollamos, ¿sí? Y todas las genéticas de todos la genética de todos los humanos en el planeta está hiperconectada. Entonces, en esta etapa, que es la etapa de Acuario, que está relacionado con el concepto de red y de inteligencia y de seleccionar lo que sirve, también viene este tipo de conciencia, es la conciencia sistémica global. Entonces, bueno, llegan estas geometrías y, por ejemplo, me ha llegado información para poder actualizar el sistema de los mercados financieros, la dirección de los mercados, em, cómo optimizar las estructuras para emplazarnos. Imagínense porque en las últimas transmisiones siempre me vienen ejemplos del sistema económico y financiero. Porque si nosotros volvemos las leyes y las estructuras de desarrollo del humano a nivel global, las volvemos biosistemas orgánicos, cerramos la etapa de supervivencia. Y todos los virus y las enfermedades que están llegando son marcadores de una estructura no orgánica de desarrollo del ser. Y se ve impactado en los niños. Entonces los niños están naciendo con patologías nuevas que marcan errores conductuales de inteligencia en el desarrollo de los humanos, de su ancestralidad en el planeta. Entonces es una gran responsabilidad también empezar a acceder a esta información. Entonces es potente lo que vamos a hacer hoy porque vamos a dar el sí a integrar como puentes de conciencia
como puentes de conciencia de renutrición planetaria, vamos a anclar en la malla de información acelere el rechazo orgánico, la detección de distorsión a nivel de sensibilidad biológica y orgánica con las comprensiones y la inteligencia que hay que descargar para actualizar los sistemas. Entonces ya lo vamos a pulsar a la red compartida genética humana, a la malla de información planetaria, a que ya tenemos esto en nuestra conciencia. em, y el anclaje que vamos a hacer hoy va a estar relacionado a un anclaje que se va a dar en agosto en España, donde se va a terminar de anclar el orden del valor real, ¿sí? Em, con todo lo que ello conlleva, que ya lo voy a armar. Son los órdenes de la creación. Así que bueno, feliz de esta información, súper agradecida de todos los que están presentes y ahora sí vamos a hacer el ejercicio como siempre. Vamos a sincronizarnos, a sintonizarnos todos con esta intención. Bien, vamos a ponernos en un lugar donde estemos cómodos. Bien, bien, perfecto. Entonces, como siempre, pueden hacer la sintonización acostados, parados o sentados, pero sin cruzar ni manos ni piernas, ¿sí? Van a respirar profundo. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a ir hacia adentro. Vamos a empezar a elevar la frecuencia a la sintonía origen. Vamos a pulsar conectar con la conciencia planetaria. Vamos a pulsar conectar con la conciencia biológica celular y vamos a pulsar conectar con el centro origen, con nuestro origen de creación. Podemos direccionar la sintonización con la pregunta, ¿quién nos creó? Sintonizarnos a la biología y al cuerpo, ¿quiénes somos? Y sintonizarnos al planeta, ¿en qué planeta estamos? ¿Para qué fue creado este planeta? ¿Para qué fue creado mi cuerpo? ¿Quién es el origen? Entonces, conectados a estas tres bibliotecas, respiramos profundo y empezamos a recibir una frecuencia verde esmeralda con cristales en todo nuestro cuerpo biológico. Ahora un espiral dorado y un tubo blanco iridiscente que va a crear una aurora de pacificidad, de estabilización del sistema nervioso central y periférico, llevándonos a el estado de miedo cero, confianza 100 en nosotros mismos, confianza 100 en el planeta. Seguimos respirando profundo y pulsamos sobre oxigenar nuestro cuerpo biológico, nuestro sistema celular y biorelajar muscularmente, ya que a mayor relajación, mayor permeancia de dato luz, a mayor oxigenación, mayor permeancia de dato luz, orden. Y vamos a pulsar entonces, sincronizarnos e integrar estas geometrías de la creación que contienen la actualización biológica humana y planetaria
para poder emitir la radiancia frecuencial que posee la conciencia del banco de datos compartido evolutivo de la especie humana, que contiene los códigos de salida a todos los códigos de error, los códigos armónicos a todos los códigos de error de desafío que tuvimos en la etapa de supervivencia. Respiramos profundo, recepcionamos esta geometría, nuevo gozo de vida en cada una de las células del cuerpo. Tomamos conciencia de nuestra piel, nuestro órgano de contacto con el ambiente. Es el órgano que divide la individualidad del ambiente, la individualidad del entorno, mi individualidad de otros. Es un órgano que define identidad de contacto y según la evolución y la inteligencia de enlace, es el nivel de configuración frecuencial de nuestros enlaces biomoleculares que están habilitados a cambiar a una nueva octava de conciencia, activando el nosotros somos, el yo soy junto al nosotros somos. Contenidos en esta geometría que procura que nuestras co-creaciones sean guiadas por y para nuestro más alto bien y el de todos los involucrados, en consonancia con las leyes científicas originales de la creación, planetarias, biológicas de nuestro cuerpo y las originales. Y vamos a tomar conciencia para cerrar la etapa de supervivencia y comenzar la etapa de vivencia. Vamos a tomar conciencia de todos los programas de administración de constitución de elementos que tiene el cuerpo, cuando administra la cantidad de calcio, la cantidad de hierro, cuando realiza los procesos de selección de lo que sirve y lo que no sirve, cuando realiza los procesos de renutrición para generación energética, todos los procesos de administración de constitución biológica que perpetúan la vida, siguiendo la ley de perpetuidad de vida. De la misma forma, vamos a fractalizar las mismas logísticas de trazabilidad de procesos y aplicarlas en los sistemas económicos y financieros del proyecto Tierra, generando así un ambiente de estabilización, de miedo cero a todos los programas que nacieron desde la supervivencia, pudiendo identificar el valor real planetario y el valor real humano. Y estas nuevas frecuencias conectarán solo y en aquellos que velan por la dirección de todo aquello que da como resultado vida más vida, flor y fruto, en pos del bien individual y común, y bajo las leyes evolutivas que nos garantizan la expansión de vida. Respiramos profundo y vamos a sellar esta labor con una frecuencia azul, azul oceánico, azul profundo.
Y vamos a sellar con frecuencia plateada, platino, turquesa, cian, agua marina a nuestra glándula timo. Y la frecuencia diamantina a nuestra glándula tiroides. Vamos a visualizar un diamante desplegándose en nuestra tiroides y vamos a tomar conciencia de los cristales de nuestro cuerpo físico, activando los cristales de conciencia de sensibilidad refinada disponibles a vibrar, a radiar, para ser puertos nodos servidores origen de actualización en pos de nuestra propia decisión de voluntad, esta autoactivación, solo poniendo el foco de inducción en nuestra libertad de libre voluntad como co-creadores, ejerciendo el diseño humano en el máximo potencial disponible espaciotemporal. Respiramos profundo, volvemos a recibir una emisión de sustancia blanca, iridiscente, pacificadora. Imaginemos una aurora a nuestro alrededor blanca. La sensación de ensoñación, de pacificidad del entresueño, la sensación del retorno al origen, del retorno a casa. Y ahora vamos a poner foco en nuestros cardíacos, en el encendido. Y vamos a visualizar los cardíacos de todos los seres en el proyecto Tierra, interconectados en los glándulas timo, la red de conexión de comprensión que inmuniza los órdenes sincrónicos de destrucción a través de la incorporación de la inteligencia ausente para poder elevar las líneas de tiempo planetarias a las máximas líneas de estabilización de cambio frecuencial disponibles para nuestro más alto bien y el de todos los involucrados. Y nuevamente reafirmamos bajo las matrices de perfección planetarias, biológicas de nuestro cuerpo y originales. Y a través de la descarga de la conciencia de cualquier inteligencia ausente y ya disponible para refinar, remodelamos las líneas de tiempo de futurible del proyecto Tierra para poder dar muerte programada por orden, replicando en fractal la apoteosis celular, pero aplicada a nuestros sistemas estructurales de desarrollo social. Para el devenir de las nuevas generaciones que ya nacen con esta nueva genética integrada. Gracias, gracias, gracias. Sellamos esta actualización, sellamos nuestros campos en una esfera azul iridiscente. Vamos a volver nuestros campos electromagnéticos al tamaño normal para realizar nuestras actividades cotidianas de manera conscientes y enraizados. Nos agradecemos a nosotros mismos por esta conciencia, por estas intenciones, por esta decisión evolutiva que pulsa y suma en el ejercicio por derecho de diseño humano a la elevación, el refinamiento y el
embellecimiento de nuestra materia planetaria. Respiramos profundo, sellamos nuestras auras, vamos volviendo y cuando así lo sientan empiezan a mover los pies, las manos, cada uno a su tiempo. Cuando así lo sientan, se reincorporan. Respiramos profundo. Bien. Y así simplemente es. Gracias, gracias, gracias. Damos por finalizada la transmisión de hoy.